Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un mecanismo de inversión llamado ETF, que son fondos que cotizan en la bolsa. Un mecanismo de inversión que ha crecido mucho en los últimos años y que además es probable que ya tengas y ni siquiera lo sepas. Al final del video te digo por qué. Por ejemplo, hablando de acciones de la bolsa, en los ETFs tú vas a invertir de forma indirecta. Cuando lo haces de forma directa, tú tienes que revisar a detalle cada acción en la que quieras invertir, es decir, cada empresa, y analizar sus costos, ventas, productos, tecnología, liquidez, estados financieros, etc. En los ETFs es distinto. En este caso, en lugar de escoger en qué empresas vas a invertir, vas a escoger en qué estrategia de inversión invertir, para comprar acciones justo de esta estrategia, para mantenerlas y venderlas en el futuro. A este proceso se le llama comprar y mantener. Existen dos instrumentos que hacen esto. Por un lado están los fondos de inversión, que ya hablamos anteriormente. Si no has visto ese video, hazlo al final. Y por otro lado están los ETFs, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds, algo en español como fondos que cotizan en la bolsa. Estos instrumentos tienen más de 25 años de existir. Y al igual que las empresas que cotizan en la bolsa, este instrumento también cotiza en la bolsa de valores. Se puede decir que es un instrumento de tipo colectivo. Es decir, no es una inversión individual, más bien tú eres accionista de una inversión muy grande donde hay muchos inversionistas y todos los que tengan acciones van a disfrutar de los beneficios y de los rendimientos. Cuando decimos accionista, no hay que confundirnos con las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa. Aquí la palabra acción se refiere a ser dueño de una parte de la inversión. Decimos que los ETFs siguen una estrategia. ¿Por qué? Por ejemplo, una estrategia podría ser replicar el rendimiento de índices de la bolsa. Otro podría ser comprar bonos que cumplan cierta seguridad. O podría ser replicar el rendimiento de algún commodity como el oro o el petróleo. ¿Cuáles son los tipos de ETFs? Los hay de renta variable, es decir, de ciertas acciones de la bolsa. Puedes seleccionar en qué industrias o sectores invertir. Por ejemplo, sector financiero, bienes raíces, tecnológico, etc. Commodities, como los metales, recursos naturales o agricultura. ETFs de altos dividendos, que seleccionarán acciones que han pagado un alto índice de dividendos. Pueden ser geográficos, desde globales, regionales, por países, mercados emergentes o desarrollados. Los hay de bonos, gubernamentales, municipales, corporativos, o por factores específicos de las empresas, como un tamaño específico, la calidad de los activos o ciertos niveles de riesgo. Por lo general, los ETFs son estrategias indexadas. ¿Qué es esto? Recordemos que un índice no es una inversión, sino es un indicador que nos va a dar un valor. ¿Cuánto valen las empresas más grandes de la bolsa de valores? O las empresas de mediano tamaño en México que cotizan en la bolsa, o las empresas más importantes del sector industrial de Estados Unidos. Mientras que una inversión indexada es una estrategia pasiva, porque esta estrategia solo va a copiar las mismas acciones que contenga un índice, a diferencia de una estrategia activa, que se refiere a un administrador de portafolios de inversión que constantemente está comprando y vendiendo las inversiones buscando oportunidades, es decir, tiene su propia estrategia. Con los ETFs, los inversionistas pueden tener el beneficio de tener la exposición a sectores, geografías e instrumentos específicos que ellos quieran, como lo mencionábamos. Es más eficiente que replicar la inversión directamente, donde el inversionista tendría que comprar muchas acciones en lugar de una sola. Por ejemplo, sería muy complicado que un inversionista por sí solo pudiera comprar las 500 acciones del índice Standard & Poor's 500, por lo que adquiriendo una acción de este ETF ya lo estaría haciendo, diversificándose con acciones que contenga esta estrategia, como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Y aunque este fondo cotiza en la bolsa de Nueva York, es posible adquirirlo vía el Sistema Internacional de Cotizaciones, es decir, los mexicanos pueden obtener estos instrumentos en el mercado nacional aunque hayan sido emitidos en el extranjero. Otro ejemplo, este fondo selecciona 100 empresas de Estados Unidos que constantemente han pagado dividendos en el tiempo, invirtiendo principalmente en el sector servicios, consumo, energía y financiero. Por otro lado existen los ETFs inversos. Por ejemplo, si tuvieras la expectativa de que el precio del oro va a bajar, si el oro bajara un 10%, hay un ETF que paga un más 10%. O al contrario, si subiera 10% el precio del oro, este ETF paga un 10% negativo. TRACS. Títulos referenciados a acciones. Probablemente hayas escuchado este término, TRACS, que justamente hacen lo que los ETFs, replicar una estrategia de inversión, pero estos son listados en las bolsas mexicanas. Por ejemplo, el Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, que son las 35 empresas más representativas de la Bolsa Mexicana de Valores. Existe un track llamado NAFTRAC, que justamente replica ese índice. Entonces, en lugar de comprar 35 empresas, tú solamente vas a comprar una acción y vas a obtener los mismos rendimientos que esas 35.
Existen dos tracks interesantes asociados al IPC, uno conocido como Ángel, que duplica el resultado justo del IPC, es decir, si en un día gana el 5% el IPC, este instrumento pagará el 10%, pero si perdiera por ejemplo 10%, este track pierde el 20%. Por otro lado encontramos uno llamado Diablo, que es una especie de ETF inverso que comentábamos. En este caso, este track pagará el resultado inverso al IPC. Si el IPC pierde el 3%, el track gana 3%. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en estos instrumentos? Diversifican, ya que no adquieres una inversión, sino una estrategia completa que contiene muchas inversiones. Mayor liquidez, facilidad de compra y venta. Por ejemplo, comprar directamente algunos bonos. Hay algunos que no son líquidos, es decir, es difícil comprarlos y venderlos, ya que no hay tantos inversionistas dispuestos a comprarlos simultáneamente, por lo que los ETFs pueden ser una alternativa que ofrece mayor liquidez. Existen bajas comisiones, por lo general menores que los fondos de inversión y menor que comprar directamente todos los instrumentos. Accesibilidad. Tienen bajos montos mínimos de inversión, donde puedes comprar una acción del ETF o track, a diferencia de ciertos instrumentos que te piden un mínimo de inversión muy alto cuando los compras de forma individual. Los mínimos de inversión van a depender de cada casa de bolsa. Transparencia, ya que puedes consultar cada instrumento dentro del track, su composición por sector, las reglas de inversión, comisiones, etc. ¿Cómo invertir en México? Primero, hay que ver qué tracks o ETFs están disponibles localmente y ver cuál es el que se adapta más al perfil del inversionista. Esto lo vamos a poder obtener en las casas de bolsa. No se va a invertir directamente en las bolsas de valores, justamente necesitamos un intermediario, es decir, una casa de bolsa. Finalmente, ¿te acuerdas que te dije que probablemente ya tenías estos instrumentos y ni siquiera lo sabías? Es porque las Afores tienen permitido invertir en estos instrumentos. Entonces, dependiendo de tu edad y la Afore en la que te encuentres, probablemente ya tengas esta inversión. Suscríbete para más videos financieros cada semana.